para este curso, para que no tengan que estar ahí, para que no tengan que estar apurados tomando las notas de ahí atrás. Recordáis que el miércoles pasado dije, pues yo les mando la PowerPoint, de alguna manera se la hago llegar. Al final, dándole unas vueltas, dije, mira, me pongo, y ya que estamos comenzando, lo empiezo a hacer poquito a poquito y terminamos con un manual que yo le voy a entregar impreso, unas hojitas que voy a ir dando cada día, pues vamos dando las hojitas de ese día y poquito a poco lo vamos terminando. Entonces ya tengo todo desde el primer día hasta lo que habíamos hecho hoy. Fui a imprimirlo aquí a un lugar cerca de casa y cuando estaban aquí saliendo de la tostadora ya todas las hojitas, ¡bum!, se dio un corte de luz. Se dio un corte de luz ahí y estuve esperando, me fui a casa, regresé y ahí seguía el hombre sin la luz. Entonces, bueno, ha sido un inconveniente, por eso no puedo tener hoy las hojitas, pero vamos, se lo anticipo ya, para el miércoles que viene, Dios mediante, pues tendremos aquí ya, repartiré todas las hojitas, para ahí tienen toda la información de lo que hemos dado hasta ahora, en un formato sencillo, para que también puedan ahí tomar algunas notas de lo que yo no voy poniendo aquí, comentarios que hacemos al margen de lo que está en las diapositivas, pero todo lo que estoy poniendo aquí va a estar impreso en el manual, así que para que no se apuren copiándolo de la pantalla y puedan concentrarse en cosas que yo diga que no estén en la pantalla, así que lo ven interesante y lo quieren anotar. ¿De acuerdo? Así que para que estén un poco más relajados. Me disculpo nada más por no tenerlo para hoy, pero han sido pues, problemas del directo, por así decirlo, ¿vale? Así que nada, continuamos donde lo dejamos, que ya no recuerdo exactamente ¿dónde fue? Tengo ahí está. Déjame que me ponga al día con este. Bueno, ya lo repaso, habíamos hablado del género literario, ¿no? de la narrativa, la narración, los libros históricos narrativos de la Biblia, cuáles eran, y dimos unas pautas, otra vez salió dimos unas pautas para cómo abordar los libros narrativos, ¿verdad? Y hablábamos de esto de los personajes, hablábamos de la trama, de la resolución de la trama, del protagonista, del antagonista, de los agonistas y de todo esto, ¿no? La metanarrativa esta de Dios general, esta película que decíamos en la que Dios, ¿no?, estaba produciendo, que no ha llegado a su fin, pero que de ahí nos hemos colado, y como todas las historias de la Biblia de alguna manera tienen conexión con esta gran narrativa o esta gran trama de la Biblia en general. Así que bueno, un poquito pues, como información, a modo de que lo tengan en sus manuales, no sé si les sirvió de mucho, algunos me comentaron que sí, que les hizo pues, como tener otra perspectiva cuando leen las historias, y pues de eso se trata, ¿no? No pretendo profundizar y ir a niveles donde no nos sirva de nada. Yo soy una persona eminentemente práctica, soy muy práctico para las cosas, y si a algo no le veo lo práctico, lo pragmático a las cosas, me interesan menos, ¿no? que cuando yo estudié, pues las asignaturas así puramente teológicas, de debate teológico y filosófico, me costaban mucho más que cuando yo le veía las asignaturas que tenían esa parte práctica de cómo la aplico esto a mi vida cuando voy a mi casa, ¿no? Y qué hago cuando leo esto, cómo lo incorporo, porque al final se trata de obedecer la palabra, no solamente de conocerla y saberla y entender todo el misterio. Si no lo vivimos, estamos de alguna manera construyendo, pero sobre la arena. Entonces la idea siempre es ser práctico, pero pues bueno, algunas nociones sí nos pueden ayudar a luego poder ser prácticos cuando leemos estas historias. Así que ahí estaba todo esto de la trama, la resolución de la trama, que era esta redención que Dios tiene preparada para la humanidad en los tres niveles, todo eso, ¿no? El segundo, el primer nivel, cómo leer el género narrativo, y ya creo que eso también lo vimos, contenido de Génesis, también lo vimos, un poquito de lo que va el libro, ¿no? Hoy ya vamos a entrar más en el libro y en los capítulos del libro y de qué consiste el libro. Entonces todo un poquito el contenido genérico decíamos que era eso, se relata en Génesis. ¿Qué cuenta Génesis? Pues la historia de la creación, la desobediencia de Adán y Eva, del ser humano, y por lo tanto las consecuencias de esa desobediencia, la elección divina de Abraham, como Dios escoge a una persona a través de la cual Él va a bendecir a todas las naciones de la tierra un día. Y luego como ese comienzo de esa redención comienza en este libro de Génesis. Dábamos este pequeño bosquejo, pues un poquito para guiarnos. También lo vimos. Ahí, ese también lo vimos. A ver que me pongo en qué día. Sí, la creación pues se relata en los dos primeros capítulos, ahí lo tenían, ¿no? ¿Cómo va? Después un poquito esto también lo vimos, lo de la Reshit, que lo habíamos dicho también el domingo. En la reunión del domingo también lo vimos. Y yo creo que aquí ¿esto ya no lo vimos o sí? No. Esto ya no, ¿verdad? No. O sea que básicamente lo que vamos a hacer ya es empezar, en ese bosquejito que teníamos al principio, vamos ya a empezar a repasar ese bosquejo un poquitín más profundo. Tampoco podemos detenernos, ni es el objetivo de este curso, pues detenernos en cada historia, en cada detalle. Habría mil cosas que decir, ¿verdad? De cada historia, y mil apuntes que mil predicaciones y charlas que saldrían de un libro como Génesis. No quiero
quedarme perdido en los detalles, pero tampoco quiero pasar volando por encima y decir, cuenta esto ya y empezar con Éxodo. No sé, un poquito ahí lo que yo también me quiero dejar llevar por la audiencia en este caso, ¿no? Lo que cada uno, si decir, no, pues no te detengas tanto, o sí, mira, yo pensaba que ya que hemos empezado, pues mejor detenernos un poquito de más que de menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos cogiendo el ritmo. Si me paro demasiado, me lo dices, venga, acelera, pues sí. Y si voy muy deprisa, pues no, párate más, no tengas tanta prisa. Y ahí vamos llevando entre todos el ritmo del curso, ¿les parece? Vale, pueden decir sí, no nos parece, sí nos parece. Si no parece que estoy hablando con la cámara y las paredes nada más, yo estoy hablando con vosotros, ¿vale? Muy bien, pues entonces comenzamos entonces el libro de Génesis. Los dos primeros capítulos, decíamos que de estos dos capítulos iniciales deducimos varios atributos de Dios. Estuvimos hablando allá un poquito de los atributos de Dios, de cómo Él crea, ¿no? De esa manera, de la nada, Él no necesita nada para crear las cosas. Los dos primeros capítulos nos cuentan cómo sucede todo esto que vemos, y todo esto es lo que hoy, de lo que hoy tú y yo seguimos disfrutando: el cielo, las estrellas, las montañas, los animales, todo lo que existe, toda la creación entera, las estrellas, lo que conocemos y lo que no conocemos. El otro día estuve viendo una página web de la NASA y uno se queda fascinado, o sea, dices tú, Dios mío, estoy agobiado por problemas que están en una cosa que aparentemente parece muy grande, como es el planeta Tierra, y cuando tú solamente lo comparas con el universo conocido, lo que hemos llegado a conocer nada más, ¿verdad? Porque el universo conocido es una parte pequeñísima de lo que parece que el universo realmente es, pero lo que el hombre ha sido capaz de conocer, en ese trocito pequeño del universo, tú no puedes ver la Tierra. No puedes ver ni 200 millones de tierras juntas, no las veríamos todavía desde esa distancia. O sea, estamos hablando de un universo que, aunque es aparentemente chiquitito, lo que hemos descubierto, el vídeo era como un zoom. Es impresionante. Si pueden ir a la página de la NASA, creo que les va a resultar curioso. Ahí pueden ver hay un vídeo como interactivo, donde está como un zoom, es una cámara. Entonces tú mueves el cursor y puedes ir hacia la cosa más pequeña que existe. Imagínate que te pone como referencia a este mando y lo tienes ahí a tamaño original. Entonces de repente empiezas a hacer un zoom y esto va pasando y se empiezan a ver cosas más pequeñas, una hormiga, y después la hormiga un átomo, y después del átomo, entonces vas hasta la cosa más pequeña que existe. Y bueno, hay un mundo desde esto hasta la cosa más pequeña. Pero luego si vas hacia el otro lado, vas de esto y ya una casa, y luego el estado de Texas, y luego todo Estados Unidos, y si te vas haciendo, y entonces ya ves la Tierra, y al rato ves el Sol, y ya la Tierra la ves allí, y al rato ya no ves ni el Sol ni la Tierra, y ves altares, y ya te pierdes. O sea, tu mente dice, Dios mío, déjame que a ver cómo recapitulo y cómo meto todo esto aquí en esta cabecita que me has dado, ¿no? Quiero decir con esto, es un Dios tan grande. Cuando aquí hablas de la creación, en los capítulos, lo leemos tan rápido, cómo Dios es capaz de crear cosas que no puedes ver, de pequeñas ni de grandes. Increíble. El capítulo 1 y 2 nos describe toda esa creación, esa omnipotencia de Dios, que decimos, Dios es todopoderoso, capaz de hacer cosas. A veces le reducimos un poquito, no, Dios, y caemos en una familiaridad con Él que no es sana, ¿no? Que a veces es bueno entrar en perspectiva y saber reconocer o pararnos a pensar realmente quién es ese creador que está interesado en nosotros, de tal manera que da a su Hijo para venir a tener una relación conmigo y morar en mi corazón. Son conceptos que los tenemos tan hablados y tan dichos que creo que a veces pierden su fuerza. Y hay veces en las que Dios te da así como que te sacude y uno empieza a ver cositas que es verdad, que no se me olvide esto, que no se me olvide lo otro. Dios es todopoderoso, Dios es capaz de resolver. ¿Cómo no va a resolver nuestro problema? Que entra dentro de una persona de este gran planeta Tierra, que en el universo no es nada, ¿no? La omnipotencia, la sabiduría de Dios, la vemos también en estos dos capítulos iniciales de Génesis. Ese Dios, con qué sabiduría hace las cosas. Yo no entiendo cómo la gente todavía a día de hoy puede decir que todo esto se hace por casualidad y por un choque de pum, ¿no? Y se crea todo. Y tú ves los diseños inteligentes de las cosas y aún no reconocemos que hay una mano inteligente, que hay sabiduría detrás de todo lo que existe. O sea, que alguien pueda ver este mando y decir, no, esto seguramente chocaron dos piedras y se hizo por casualidad. Esto así, ¿no? Y cuando tú te paras a ver, no, esto tiene que tener un sentido. Ha sido yo de aquí, esto una pantalla se mueve, o sea, eso va a ser casualidad. Si yo tiene un hueco para la pila, yo empiezo a analizar esto, no tengo que ser muy inteligente para saber que esto alguien lo creó, que esto no se va a formar de la nada. ¿Cuánto más un universo como este? No va a haber una mano sabia detrás de todo lo que hay. A veces perdemos el sentido común de las cosas y la fuerza de la ciencia, de la gente que está promoviendo otra agenda, a veces nos impresiona tanto que pues a lo mejor es verdad que venimos del mono, a lo mejor es verdad que ha habido un choque, a lo mejor es verdad que Dios no existe. Por favor,
Como dicen en América, wake up, smell the coffee. Despiértate y huele el café, por favor. Es un poquito así, ¿no? Entonces la omnipotencia, la sabiduría, la bondad de este Dios, que sin tener que está dispuesto a enviar a su propio Hijo al final, para hacer este plan de redención, solamente para que disfrutemos de su presencia, solamente para que disfrutemos de sus atributos que Él tiene, solamente para nuestro deleite, para dar gloria a este Dios de gloria, ¿no? Que no se le puede llamar de otra manera. En estos 2 primeros capítulos de Génesis vemos estos atributos de Dios, que Dios es bueno, que Dios crea una cosa, dice esto que he hecho es bueno, y volvía a crear otra en el segundo día y dijo Dios que era bueno, y luego la bendijo, y la verdad, y vemos ese corazón de bondad de Dios al hacer las cosas bien. Al hacer las cosas no meter la maldad, voy a meter un poquito de maldad aquí para divertirme, que estoy un poco aburrido aquí en las alturas. No, Él lo que hace lo hace bien, lo hace bueno, lo bendice, crea todo un entorno del Edén para que el hombre y la mujer vivan y disfruten de su compañía y de toda la tierra que Él ha preparado para ellos. Esa era la originalidad, la intención original de Dios al crear todas las cosas, es hacer algo bonito y bueno, de calidad. Ahora sí, Él no va a hacer marionetas a su antojo, Él le da el libre albedrío a los hombres para que también elijan lo que quieran hacer y que elijan también amarles si es que ellos quieren. Y en ese libre albedrío pues hay un riesgo que es el que nos llevó a que las cosas se torcieran, ¿vale? Las cosas creadas poseen una naturaleza excelente y el hombre es la corona de la creación, la cima de su obra. Hablábamos de la importancia de ver a los seres humanos como esos seres creados a imagen y semejanza de Dios, que por lo tanto deberían tener todo nuestro respeto, ¿verdad? Cada vez que vemos un ser humano, no me importa su clase social, no me importa su condición, no me importa su trabajo, no nos debería importar lo que a los hombres desgraciadamente a veces nos importan. Dios más adelante nos lo dejan ver muchas veces. No mire las apariencias, porque yo no veo eso, yo veo el corazón. Jesús veía almas, no veía estatus sociales, Él veía corazones, Él veía personas en necesidad y Él suplía esas necesidades. Él sabía el valor del ser humano, porque estaba creado a su imagen y semejanza. Y esto debe a nosotros, con qué facilidad nos faltamos el respeto los unos a los otros, o nos miramos con desdén, o con altivez porque no tiene mi sueldo, no tiene mi salario, o no vive en tal barrio, por favor. ¿Verdad? Que cada ser humano merece un respeto digno porque lleva la imagen de Dios. Que no quieran reconocerlo, que no quieran querer en Dios y tener una relación con Él, no les quita la dignidad como seres humanos. Y eso nosotros debemos de velar por eso también. ¿De acuerdo? Así que somos la cima, somos la creación, somos hechura suya, somos realmente la obra maestra de Dios. Es como decir, toda esa sabiduría la volcó en el ser humano, ¿no? No hizo una cosa más superior que el ser humano, por así decirlo, ¿no? Nos hizo como la cúspide, la cima de toda su creación. Así que cuando te entres a ver, pero te digan, tú no vales, tú dirías, espérate, que yo soy la máxima expresión de la creación de Dios. Cuidado conmigo, soy un ser humano. Bueno, hay mucho que decir de esto, pero no me quiero parar demasiado. Este libro pone los cimientos del matrimonio y la familia, por ejemplo, también, basados en la unión entre este hombre y una mujer. Y en otros tiempos esto era como algo que no había que darle vueltas. Hoy día, ¿verdad? El mundo va tomando unos derroteros que nos hacen tener que reexaminar las cosas y tener que defender cosas que antes no había que defender. Pues hoy en día esto sí, como sabéis, estamos en un mundo, en una sociedad en la que ahora se cuestiona todo, ya la familia puede ser cualquier cosa, ya no sé dónde va a llegar esto, pero probablemente me case con esto yo el día de mañana y hagamos un matrimonio, esta cosa y yo, y será legal y todo, y haremos una fiesta y tirarán arroz, yo no sé, ¿no? Imagínense. Pero estamos llegando a unos niveles donde no es eso lo que Dios creó, no es eso como originalmente Dios hizo las cosas. Varón y hembra los creó Dios. Y si uno ve los diseños, o sea, no hay que ser muy, ¿verdad? Tampoco, no hay que darle mucha vuelta para ver que realmente son diseños sabios, diseños que funcionan, diseños que Dios lo estipuló de esa manera. Y nos evitaríamos muchos males si nos apegásemos en esto y en todas las cosas a la palabra de Dios. Así que el Génesis nos pone esos cimientos, que no tenemos que dejar que nadie los conmueva, que nadie los quiera sustituir por otros cimientos, diciéndonos que bueno, pero es que ahora vivimos en la modernidad, es que ahora somos, mira, yo vivo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia y no varía, la misma ayer, hoy, por los siglos, y no cambiará. Y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es eterna, vive como Dios, tiene la misma esencia de Dios en ella, no pasará. Así que estos son cimientos, nociones que vemos en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis, ¿vale? Hemos predicado también el domingo sobre esto, unos domingos un poquito, así que no quiero profundizar más.
Digo, se podía sacar mucho más, ¿verdad? Pero no voy a entrar así porque si no nos come el tiempo. ¿Está bien? Pasamos a 3. Básicamente, entonces, los 2 primeros capítulos que la creación, cómo Dios crea todas las cosas, y empezamos a conocer un poquito al protagonista de esta metanarrativa que decíamos el otro día, el protagonista de toda esta gran historia del universo. Lo empezamos a conocer gracias a los 2 primeros capítulos del libro de Génesis. Así que cuando está todo creado, pues hablábamos igual de esta, si os acordáis, de esta metanarrativa el otro día, que era básicamente que Dios crea una cosa originalmente buena. Él dice, ok, este es mi plan, quiero crear un entorno, y dentro de ese entorno un ser humano que tenga relación conmigo, yo con él, y que pueda disfrutar de toda mi gloria y esplendor, y las cosas sean maravillosas. Eso es lo que Dios planea para el hombre, pero es el protagonista y los agonistas. Pero resulta que viene él, el antagonista, y dice, bueno, pues ahora yo quiero dar un poquito de suspense y de emoción a estas cosas porque esto parece que está demasiado bien. Hay que complicar un poquito las cosas. Si viene este antagonista, y lo que hace es complicarlo todo. Y lo que quiere es lo mismo que este Dios quería, que el hombre llevara su imagen y su semejanza por donde quiera que fuera, al igual que el resto de la creación. Como dicen los niños, este copiota, este ser malo, el diablo, Satanás, el Lucifer, como le quieran llamar, lo que busca es precisamente lo mismo, no sabe hacer otra cosa que copiar la originalidad de Dios. Y él dice, no, ¿por qué van a llevar el sello de Dios, por así decirlo, la imagen de Dios? Yo me voy a meter para que lleven mi sello, para que lleven mi imagen por ahí, ¿no? Pues yo soy igual que Dios, él se creía igual que Dios, él se fijó tanto en sí mismo que se exaltó, o quiso exaltarse por encima de Dios. Dios no lo permitió, lo expulsa, y él va entonces a, bueno, pues ahora me voy a hacer yo la misma historia, pues en la tierra. Voy a hacer que todos estos seres perfectos ahora se pongan de mi parte. Y es lo que el capítulo 3 nos empieza a contar. Empieza esta tensión en la historia, en la película. Empieza este antagonista a meter ahí, enredar, y uno se pone, ay, ¿no? Si con una película y meteríamos los sonidos estos de las películas de suspense, de chun, 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 ¿no? Que te ganas de gritarle, cierra la puerta, que no la dejamos abierta, que va a entrar. ¿Qué te has ido a tirar la basura? No has cerrado la puerta, cierra. No ves qué bien, con la musiquita de fondo. Entonces sería algo parecido, ¿no? Ver ese hombre y la mujer en ese entorno, y las serpientes, y todo, chan, que se acerca. Mira, oye, ¿qué te ha dicho Dios? Y no te ha dicho esto y lo otro, y no, pues me ha dicho aquello. No, hombre, pues no, lo que te ha dicho es... Y empieza a sembrar la duda. Y empieza a meter otra voz en la cabeza de los seres humanos. Y al hombre ahora y a la mujer les toca decidir qué van a hacer. Les toca decidir ahora si realmente van a devolver ese amor al Creador en ese libre albedrío que tienen, o si van a negociar, o si se lo van a dar a otra tercera persona, como es este antagonista, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el capítulo 3 es donde queda reflejado esto de la caída, ¿no? La caída del hombre y de la mujer, la entrada del pecado por la desobediencia en el ser humano, y cómo eso trastoca y complica todo, ¿sí? Todo. Hay casi como que empezar de cero. Y ahora las cosas fueron como nadie quería. Pero claro, no podemos llorar por las esquinas y no hacer nada. Hay que hacer algo, Dios sabe que hay que hacer algo, y empieza este plan de la redención, de arreglar las cosas para que vuelvan a ser como eran originalmente en los 2 primeros capítulos de Génesis. Y en eso estamos a día de hoy. El plan ya está muy avanzado, el plan ya se ha consumado en Jesucristo, en la cruz. El plan ya está, durante mucho tiempo fue un misterio. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y el tiempo pasaba, y los siglos pasaban, y las historias se sucedían, y la gente de alguna manera todavía se preguntaba, ¿cómo arreglará Dios este problema? Porque las cosas que parecía que Dios había emprendido no funcionaban. Pero estaba esto en la retina, en la mente de la gente. Pero llegó un momento en que esto claramente Dios mostró, quitó el velo de este misterio, y fue como cuando retiran las placas de los edificios, ¿no? Cuando inaugura un edificio y están ahí con la cortinita y toda la gente, de repente, ¿qué pondrá? ¿Será de plata? ¿Será de oro? ¿Será como y de repente, ya vemos la placa como es. Entonces Jesús es como una de esas placas que se quita, se ve, mira, así era el plan, así era como Dios iba a hacer las cosas. El plan está hecho, no hay un plan B, es el plan A. Nadie espera un B, ni un C, ni un D. Dios tiene un plan, lo ha ejecutado, y solamente estamos en un tiempo de misericordia, de gracia que Dios está concediendo para que la gente acepte ese plan para salvarse. Es como un barco que ha sufrido un naufragio y la gente se ha caído al agua, y ha venido el capitán y ha buscado un bote que lo ha echado ahí al agua y está esperando que todos se suban. Y si a ti no te gusta ese bote porque el color no te gusta, o porque sientes que está demasiado blandito, porque se va a mover mucho con las olas, o yo no sé qué estamos pensando,
No, pues seguro, yo me espero a que haya otro plan. Yo te digo, no va a haber otro plan. O te subes a la barca o lo único que te queda es perecer en medio del mar. Cuando la barca diga, pues hasta aquí, nos tenemos que ir, porque ha llegado el tiempo. En esos momentos estamos esperando que se suban a la barca, o en ese tiempo Dios está esperando que se suban a esa barca y pueda consumar los tiempos para poner fin a este cielo, a esta tierra, crear un cielo y una tierra nueva, y entonces ahí morar como en los primeros 2 capítulos de Génesis. Esa es la gran meta narrativa de la que hablábamos. A mí esto se me fue a otro. Pero bueno, este capítulo 3 entonces forma parte de un bloque que habría como del capítulo 3 al 11, que es lo que tenemos aquí. Es el primer capítulo de este bloque donde dice que hay varias lecciones sobre Dios y sobre nosotros mismos que podemos aprender de estos capítulos del 3 al 11. Sobre Dios aprendemos muchas cosas, que muestra su paciencia al soportar los graves delitos cometidos, pero también su justicia, no dejarlos impunes, ¿no? La gente hoy se ampara en que Dios es tan bueno que cómo va a castigar, pero es que el castigo también es parte del amor. Es parte de ser bueno, hay que ser justo. Dios es, aparte de bueno, es justo, ¿verdad? Y una persona justa tiene que establecer justicia y tiene que dar el pago a lo que corresponda según el agravio cometido. Entonces, no solamente es amor, Dios es justicia también. Sobre nosotros mismos aprendemos que, muestran que una vez que el pecado ha hecho presa, la cuesta abajo en el mismo es irrefrenable. ¿De acuerdo? El pecado de Adán y Eva no es algo que, ocurrió puntualmente y ya pasó y pues ya quedó ahí, ¿verdad? Este hombre lo hicieron mal, pero oye, los demás pueden seguir haciéndolo bien. No funciona así. Es algo como un dispositivo en el que tú cuando le quitas como una granada, ¿no? Que si le quitas la anilla ya tiene un tiempo quizá para detonar, pero eso tiene un tiempo y detonará. El pecado es lo mismo, se quitó la anilla y eso es una cosa que ya no se puede frenar. No es algo que, ahí lo encerramos porque este hombre ya pecó, pero se arrepintió, entonces ya los demás hombres ya no les afecta eso del pecado. No, el pecado afecta a partir de Adán y Eva a todos los seres humanos que vienen después. Es un mecanismo que se ha puesto en marcha en el ser humano y que no tiene forma de pararse. No hay forma de pararse. Y es lo que durante muchos siglos en el Antiguo Testamento la ley demostraba, que por muchas leyes y cosas que se podían hacer, era como ponerle parches a la cosa. Era como tratar con una humedad en las paredes. Tú puedes pintar encima, pero si no vas a la causa de la humedad, pues es cuestión de tiempo que la humedad vuelva a salir y te toca otra vez parchear, rascar, volver a pintar y por unos días parece que está bien, pero al rato la humedad te va a volver a salir si nunca vamos a la fuente. Entonces esa fuente, Dios fue esa fuente y lo arregló con Jesús, pero fuera de ahí este mecanismo del pecado es una cosa que ha afectado no solamente a Adán y Eva, sino a todos los demás que han ido después de ellos. Ni siquiera una nueva oportunidad o un nuevo comienzo, como es la devastación de la maldad por el diluvio, logrará parar este proceso de derrumbe, ¿verdad? Quizá nos quedaba la esperanza, y si quitáramos de la... O sea, a lo mejor alguien lo pensó, si quitáramos de la faz de la tierra toda esta generación de hombres y pudiéramos empezar de nuevo con un hombre bueno, a lo mejor entonces las cosas se arreglaban, ¿no? Pues tenemos que no es así, tenemos el diluvio, Dios precisamente hace eso, se elimina toda la raza humana, queda solamente una familia justa, ¿verdad? Si son justos, pues oye, lo normal es que ahora la justicia pase y entonces ya se arreglen las cosas, y solo nos sirvió para darnos cuenta de que no, de que esta caída del hombre pues vuelve a haber otra segunda caída, por así decirlo, porque no funciona. Aunque él era justo, los hijos medio justos y los nietos un cuarto de justo, y al otro ya la justicia hay que buscarla con lupa, y al otro ya no tiene ni un ápice de justicia, y al otro es más malo que el vicio. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho su efecto y esto ha sido irrefrenable, irreparable. ¿De acuerdo? Ni siquiera quitando a la gente, no es cuestión de la gente, la gente venimos así ya. No hay nadie que pueda llevar una vida de decir yo no hice nunca nada mal, solo Jesús. Por eso Él es nuestro rescatador, porque Él sí pudo hacerlo, pero fuera de Él nadie más. Así que la gran catástrofe de la caída del hombre sirve de preámbulo para las otras 2 caídas de la humanidad. La del diluvio es como esta segunda caída que tiene la raza humana. Y la Torre de Babel es la siguiente, ¿verdad? Donde otra vez la maldad del hombre se dispara y de nuevo vemos que Dios dice no, tengo que empezar un plan de redención, y ahí entonces donde va a entrar en el capítulo 12. ¿Quién sale en el capítulo 12? Esto ya lo sabíamos. Venga fuerte, Damaris. Abraham. En el capítulo 12 viene Abraham, que ya llegaremos a él, ¿vale? De modo que la introducción del pecado en el mundo, lejos de ser algo ocasional o restrictivo, es un movimiento que va a más en extensión, como ya hemos dicho, ¿de acuerdo?
no hay manera, o no había manera en esos tiempos de frenarlo. Vale, entonces es un poquito la idea de los capítulos del 3 al 11, vamos a ver eso. El del 3 al 11, vamos a ver, pues en el 3 estamos diciendo que era la caída, después el 4 viene, ya vamos a verlo, el primer asesinato, y el 5 la genealogía, y en el 6, del 6 al 9, ya tenemos la historia de Noé y de este gran diluvio, y luego después ya el 10 y el 11 la Torre de Babel, y ya el 12 viene Abraham. Ahí han pasado entonces 2000 años. ¿Os acordáis que decíamos en la tablita que en el capítulo 12 de Génesis, cuando aparece Abraham, desde estos dos primeros capítulos de la creación hasta Abraham han pasado 2000 años? Lo contamos rápido, pero imagínense esto que largo es. La gente vivía muchísimos años, no como ahora, en esos tiempos, y las cosas eran distintas. Pero bueno, entonces este bloque del 3 al 11 va de todo esto. Ahora vamos a analizar cada capítulo despacio. El capítulo 3, que está aquí, dice la caída del hombre. Este capítulo nos explica por qué el hombre no es lo que era. Porque el hombre no es como era. Dios lo crea de una manera, pero aquí ahora encontramos un hombre que no es como Dios lo había creado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El capítulo 3. El antagonista está entrado y ya de alguna manera ha corrompido al hombre. Y no solo al hombre, sino a toda la creación. Toda la creación de Dios está afectada por el pecado. El pecado es una cosa terrible. El pecado es una cosa que no es solamente algo que afecta a las personas, está afectado a la creación entera de Dios. El pecado lo distorsionó todo lo que Dios había hecho. El pecado lo arruinó todo lo que Dios había hecho. Y hasta el día de hoy estamos lidiando con él. Y el sistema de la ley del Antiguo Testamento era como trato yo con este asunto de acuerdo del pecado. Y bueno, una y otra vez parecía como ese enemigo imposible de derrotar. ¿Quién va a poder con esto? No, hasta Jesús, una vez más. No me canso de decir hasta Jesús. Qué buena, por eso el Evangelio son good news, buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios ha encontrado un remedio para el pecado. Por lo tanto, para ti, para mí, o para todos aquellos que quieran aceptar ese remedio para el pecado. Porque parecía algo que ¿quién va a poder con esto? Es imposible, han pasado miles de años y esto no ha habido quien lo... Bueno, todo tiene su tiempo. Y llegó el tiempo de Jesús y las cosas cambiaron. Y empezó un nuevo comienzo, y empezó un nuevo periodo. Y ahora se puede vivir, se peca, pero no se está bajo el poder del pecado como vivían antes. ¿De acuerdo? Eso ya llegaremos allí, ya llegaremos a ese punto. Pero el capítulo 3 entonces nos explica por qué el hombre no es como era y por esto que ocurre con la serpiente y la desobediencia del ser humano a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, puedes comer de lo que quieras, pero hay un árbol en el centro del huerto que, mira, puedes comer de todo, pero de ese te pido por favor que no comas. Y no es un antojo, ¿no? Es que si comes vas a morir, ¿verdad? Uno ve la bondad de Dios. Uno luego dice que malo es Dios porque es el justo, pero malo hubiera sido si no hubiera avisado. ¿De acuerdo? Pero si yo he avisado, un refrán español que dice, el que avisa no es traidor. El que dice, cuidado, no salgas a la calle, que están cayendo rayos y te va a caer uno en la cabeza. Si uno sale y le cae un rayo, no me puede decir a mi mano, yo avisé. Dios está avisando, puedes comer de cualquier árbol, hay uno solamente en el centro que no lo puedes tocar. No quiero que comas de él, porque si comes, ya no solamente así le dejo con la intriga, no comas porque no, como a veces nosotros con los hijos, no hijo, no hagas eso, ¿por qué? ¿Por qué no? Dios va más allá, es que si comes, se va a estropear todo. Es que si comes vas a hacer otra cosa de la que yo no he creado, que no es buena para ti, que no es buena para nadie. Es que si comes vas a morir. Dios está avisando, no lo hagas. Pero ahí es donde Dios tiene que retirarse y dejar ahí pues el libre albedrío con el que creó a los seres humanos y decir, bueno, ahora tengo que confiar en ti. Y Dios se retira, y Dios se aparta. Y viene la tragedia, ¿no? Viene el ser humano y ve. Y aunque tiene la noción y tiene la idea de lo que Dios le ha dicho, tiene la teoría, tiene lo que Dios le ha explicado, ella ve, en este caso, ella ve ahí el fruto y, pues oye, pues si estuviera podrido, pues a lo mejor me hace, pero se ve tan rico. No, si está, mira, ¿qué aspecto tiene esto? ¿Cómo de una cosa tan rica puede venir algo mal? Yo creo que esto a lo mejor... Y el enemigo por ahí, ¿verdad? El enemigo por ahí, oye, ¿qué pasa? ¿No? Y estás ahí contemplando, ¿no? No, pues es que te ha dicho Dios que... No, ha dicho Dios que si comemos vamos a morir. No. Bien sabe Dios que lo que pasa es que no moriréis. Bien sabe Dios que lo que pasa es que si comes vas a ser como Él. Y vas a poder discernir entre el bien y el mal. Y si era cierto eso que iba a pasar. Pero lo que no era cierto era lo que no iba a morir. Sí iba a morir. Sí iba a poder conocer el bien y el mal, sí, pero a costa de la muerte. Y eso el enemigo no se lo dijo. El enemigo siempre dice verdades a medias.
Cuando te pone una tentación y un pecado para tu vida, nunca te explica las cosas así como van, ¿verdad? Te dice una medio verdad, una medio mentira, una mezcla, un sincretismo ahí que nos engaña y nos hace caer una y otra vez. Entonces es el enemigo entrando ahí diciéndole, pues esta es la situación, la mujer pues al final, yo creo que no va a estar tan mal, venga, y come, ¿no? Al comer lo que hace es que desobedece, y la desobediencia no es parte de los atributos de Dios. Dios no es obediente, Dios no es desobediente, Dios está libre de pecado. En el momento que hay desobediencia se produce una situación en el ser humano con la que Dios ya no puede convivir. No se trata de Adán, no se trata de Eva, se trata del pecado. La palabra de Dios nos dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No es cuestión de que sí porque soy yo, es que me tiene manía, es que será que... No se trata de ese factor, ese elemento del pecado que entra en el ser humano, que no respeta nada ni nadie. Y Dios no está en contra de la gente, Dios está en contra de lo que la gente tiene. ¿Sí? Y el día que Él tenga que excluir a la gente que Él ha creado y a la que Él ama profundamente, el deseo de Dios es que todo el mundo se salve, todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Desgraciadamente no ocurre así, o no va a ocurrir así, pero es el deseo, el corazón de Dios es que todo el mundo se salvara. Pero es por el propio... Es incompatible. Dios no podría decir, bueno, como quiero mucho lo dejo pasar, es que en la santidad y el pecado no pueden convivir, ¿no? Son dos mundos que no pueden coexistir, es imposible. Entonces, mientras el hombre tenga ese elemento de no santidad completa, de no justicia completa, cuando eso falta en el hombre, Dios se ve limitado a la hora de decir, quiero convivir con él, pero es que no puedo, tiene que arreglar ese problema. Es como si uno tuviera un virus, por así decirlo, y quisiera venir aquí, un virus súper contagioso, ¿qué hacen cuando una persona tiene un virus súper contagioso, súper pegadizo? O antes, la famosa cuarentena, ¿no? ¿Qué era? Se aísla a esa persona, ¿por qué? Porque no tienes nada contra la persona. ¿Era algún problema cuando a una persona se le ponía en cuarentena? ¿Era porque se le tenía manía a la persona? ¿O era porque no le caía mal? ¿No? ¿Qué se estaban pretendiendo? Que lo que había dentro de esa persona, que ese virus que había infectado a esa persona, se pudiera aislar y no contagiara y siguiera perjudicando a otras personas más, provocando una epidemia y una muerte masiva. Es lo mismo que Dios hace en este momento. Él tiene que aislar y encerrar y poner en cuarentena al hombre, no porque el hombre ahora de repente le caiga mal, es que el hombre ha contraído un virus llamado pecado, que se extiende y se propaga súper fácil, y Dios tiene que tratar con eso. Y el día que Dios diga, ya está aquí, ahora solamente van a poder estar con Dios los que estén libres del virus, nada más. Los que sigan teniendo el virus, por mucho afán que tengan, por mucho que Dios los ame, será imposible que convivan con Él. Y eso es el infierno, estar separado de Dios no es otra cosa. Y es que no es que Dios sea malo, es que el hombre no ha querido arreglar su problema. Dios ha hecho lo imposible y más allá. Tiene la canción más velocidad esta, ¿no? Dime qué más puede hacer Él. Dime qué más. ¿Acaso tiene que morir en la cruz por tu maldad otra vez? ¿Qué más puede hacer Dios para decirte sí? He ido a la farmacia, he comprado la medicina, la tengo aquí preparada, solamente falta que me permitas que te la inyecte, nada más. O solo falta que te la tomes, te he dejado el vaso, lo tienes hecho, no puedo hacer más. No te puedo obligar a que te la tomes, porque para eso ya te hubiera obligado en primer momento a que no pecaras. Pero si no te obligué a que desobedecieras, no te puedo obligar a que te tomes la medicina ahora tampoco. Y en ese libre albedrío depende de nosotros nada más. ¿Sí? Entonces las buenas nuevas es que en Jesús hay medicina ahora. Esa medicina está disponible para todos. Y aquí hay que decir, tomarla, ya está. El pecado, el virus, de alguna manera desaparece y podemos tener la justicia perfecta de Dios y la santidad de Dios en nosotros. Eso es increíble. Lo estoy diciendo así como si fuera, pero por favor, esto se merecería un aplauso y levantarse aquí. Yo no sé qué teníamos que hacer. Porque lo que ha hecho Jesús en la cruz es el sumo de los sumos. Son buenas noticias. Deberíamos estar queriendo proclamar esto continuamente una y otra vez. Hey, hay solución, hay salvación. Puedes reconciliarte con Dios, puedes volver a ser amigo suyo, puedes volver a vivir eternamente con Él cuando esto desaparezca. Te animo, te reto, te desafío. Es el Evangelio, es el evangelismo, no es otra cosa. De acuerdo, entonces aquí está entrando el virus en el capítulo 3, por así decirlo. Y por eso el hombre, a raíz de ese virus, pues no es como era. Cuando uno tiene un virus de cuarentena, ¿qué? Pues a lo mejor se demacra, pierde fuerzas. No es como era antes de encontrar el virus. Es lo mismo con el pecado. El hombre deja de ser como era originalmente. La consumación del pecado es la respuesta a este contraste. Vino la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Cuidado, ¿no? Todo entra por los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Y tomó del fruto y comió, y dice que le dio también a su marido, el cual también comió así como ella. No le echamos la culpa a Eva. Eva no engañó a Adán para que se comiera, no le dijo, mira, abre la boca y cierra los ojos, ¿no? No le engañó así como a la serpiente. Simplemente le ofreció, le dijo, mira, ¿no? Si es tú también, pues al final pecamos igual uno que otra que uno, la responsabilidad es de los dos. ¿De acuerdo? Los dos lo hicimos mal, vamos a decirlo así. Pero oye, ojo, no estés pensando, uy, ¿qué ponen? ¿Y por qué tuvieron que ser Adán y Eva? Seguramente si hubiera sido Juanjo y Amais, o Juan Angeliana, o Víctor Noemí, o yo, a lo mejor ellos sí lo habían hecho bien. ¿Y por qué tú? Mira, ningún ser humano en su lugar lo hubiera hecho bien, yo te lo garantizo. Ninguno lo hubiéramos hecho mejor. Así que no es cuestión de culparles a ellos, es cuestión de mirar hacia adelante, mirar que hay remedio, intentar ir a por el remedio, y no estar mirando para atrás. ¿Sí? La caída del hombre, en el capítulo 3, tiene consecuencias, son múltiples. Las consecuencias del pecado, de este virus que decíamos, son muchas. Es la destrucción de esa inocencia original, que nos cuenta el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿De acuerdo? Antes de eso no se daban cuenta, no había esa malicia, había una inocencia original que se pierde con el pecado. El pecado les abre los ojos de una manera... No sé cómo se interpreta esto, no es literal, obviamente, los ojos los tenían abiertos, pero en otro sentido, ¿no? De repente conocieron de otra manera, de repente ya no era como antes, ya no se veían como antes, ya había algo que no pasa, que ahora nos tapamos, pero si antes no, empieza a haber consecuencias de ese pecado. Hay una enemistad con Dios, en el versículo 8, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes no se escondían, antes convivían, antes Dios y hablaban, y Adán había puesto el nombre a los animales y había hecho y todo era armonía y comunión como volverá a ser. Pero después del pecado esto desaparece, ahora hay miedo, ahora hay culpa, ahora se esconden de Dios. ¿Sí? Hay enemistad con Dios. Hay enemistad con el prójimo también, no solo con Dios. Y el hombre respondió en el versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Verdad? Empezamos a culpar al otro. Ya no solamente estamos enemistados con Dios, ahora buscamos en el otro el culpable de nuestros errores y de nuestra situación. Nos enemistamos. Y a ver cuántas peleas nos vienen, ¿no? Por culparnos los unos a los otros y señalarnos los unos a los otros. Bueno, esto entra por el pecado. Entra el dolor también en los versículos 16 y 17. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿De acuerdo? Es lo que decíamos el domingo, la maldición no es el trabajo. La maldición es que ahora al trabajar se produce un dolor, se produce una fatiga, se produce un tedio que antes no existía. Antes el trabajo era una bendición. Y cuando entra la caída, el trabajo se lleva a cabo de otra manera. No es el trabajo en sí, es el efecto del pecado sobre el trabajo lo que ha complicado las cosas. ¿Vale? Ahora hay dolor. Hay maldición en el medio también, en el versículo 17. Perdón, 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ese 18 está de mal. Servidumbre del trabajo, en el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Así vas a morir. Antes no ibas a morir, ahora sí vas a morir. Ahora vas a volver al polvo, antes no. ¿Verdad? Es una creación distinta. Esta no es la creación de Dios. A partir del capítulo 3, el hombre no es la creación de Dios. Entendedme, ¿me entendéis lo que quiere decir? ¿No? Sí, su creación, pero no es lo que él originalmente diseñó. Es un retrato. No es el pecado lo desfiguró todo, la creación sublime de Dios. Y luego la muerte, efectivamente la muerte, como hemos leído también, pues aparece cuando no estaba diseñado originalmente. Dios no había creado al hombre para que muriera, lo había creado para que viviera eternamente con él, en esas condiciones. Pero claro, se tenía que dar la premisa de que el hombre continuamente lo estuviera obedeciendo y viviendo como Dios le había exigido, sin haber comido el árbol. ¿De acuerdo? Pero en este momento que el hombre desobedece, pues las cosas cambian y entra la muerte que antes no estaba preparada. Por eso tiene Dios que proteger el árbol. ¿Se acuerdan que después dice
que cuando ocurre esto, enseguida Dios se reúne, por así decirlo, ¿no? Se reúnen Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se reúnen a los tres y dicen, ahora esto ha cambiado, ahora ha pasado lo que no queríamos que pasara, ha pasado, pero vamos a hacer algo, vamos a proteger ahora el árbol de la vida, que estaba también ahí en medio, al lado del conocimiento del bien y del mal, estaba el otro árbol de la vida. Dios tiene que proteger ese árbol, porque ese árbol de la vida era lo que te hacía vivir eternamente en esa condición. Si hubieran tomado de ese fruto, en esta condición de vivir con su virus, infectados de este virus, lo que hubiera ocurrido es que el hombre hubiera vivido eternamente en pecado. Por eso la máxima prioridad en este momento de Dios es proteger el árbol y manda a poner, ¿no? Los ángeles que custodian el árbol, las espadas de fuego estas que se mueven y no dejan que el hombre se acerque ahí, el hombre es expulsado del Edén, se le fuera de aquí, no puedes estar en este entorno y el árbol protegido, porque hay del hombre, que hubiera sido nosotros si ahí se mete corriendo, y en este estado de virus, entonces muere del árbol de la vida, entonces ya sí que hubiera sido no sé qué hubiera hecho Dios, la verdad, pero Dios lo evita, ¿no? Para que no pase eso. Entonces ahora en el remedio nos vuelve a dar esa vida. Jesús es como ese árbol de vida, ese fruto de ese árbol de la vida, que ahora sí una vez comemos y ya eternamente estamos con él. Ahora Jesús es como ese fruto que ahora sí podemos comer. ¿Sí? Ahora soy ese pan del cielo, ahora soy ese alimento que ahora podemos comer y da vida, y vida en abundancia, vida eterna, y es esa vida que estaba en ese árbol. Ahora Jesús de alguna manera nos permite acceder a ese árbol y comer. ¿De acuerdo? ¿Y qué encontramos en el versículo 15 también de este capítulo 3, antes de salir y avanzar al 4? El versículo 15 del capítulo 3 dice, pondré enemistad entre ti. Está hablando a la serpiente, ¿vale? Ahora está hablando a la serpiente, después de haberle dicho al hombre, ¿qué has hecho? ¿No? Bueno, es que la mujer que me diste, bueno, ¿y tú, Eva, qué has hecho? No, pues es que la serpiente me engañó. Entonces Dios va con la serpiente y dice, bueno, pues por lo que has hecho. Entonces le habla y dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, que es contra quien la serpiente atentó. Y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá a ti, serpiente, ¿dónde? En la cabeza. ¿Sí? En la cabeza. Y tú, serpiente, le herirás a la simiente de ella, ¿en dónde? En el calcañar. ¿Saben lo que es el calcañar? No. El talón. Aquí, abajito. Una muelita ahí. La diferencia es sustancial, ¿no? Una herida en la cabeza y una herida aquí en el taloncito son muy diferentes. Es el primer anuncio del Evangelio. Lo tengo, está puesto ahí en el título. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. No habla en plural, habla de una simiente. Ahí está muy entreverado, muy detrás de esta cortina que decíamos antes, se está anunciando el Evangelio. Dios está diciendo, para Dios no le pilla de sorpresa que el hombre peque, que todo esto que pasa. Él en su omnisciencia y en su omnipotencia, Él lo tiene todo ya planificado de antes que pasara y todo, ¿no? Pero no lo da así, no muestra todas las cartas de una. Es como que se va descartando una a una hasta que da la jugada completa, ¿verdad? Aquí poquito a poco te da como pistas. A lo mejor tengo un comodín, ¿no? Son como pistas que lo van dando. A lo mejor tengo por aquí, mira, voy a juntar aquí estas dos, este dúo o este trío, yo no sé, ¿no? Un juego de cartas, pero quizás Dios empieza a meter ahí como pistas lo que va a pasar. Aquí es el primer anuncio del Evangelio. La simiente de esta mujer va a venir un día, de esta mujer va a salir alguien que te va a aplastar la cabeza, que va a acabar contigo y con lo que tú representas, que es el pecado. Y tú lo máximo que vas a hacer es infligir un poquito de daño ahí, que no va a tener consecuencias, no hay órganos vitales aquí de calcañar, no hay nada, simplemente un poquito de dolor que se pasa y ya está. A lo mejor vas un poquitín cojo unos días, ya está. Pero una herida en la cabeza es muy distinto. Entonces, esto es lo que hay que recordar también al enemigo, cuando él venga cada día y nos recuerde, no, que tú eras, es que tú, mira, lo que yo era, quedó atrás. Lo que yo soy ahora en Cristo es una cosa muy distinta. Mi futuro es prometedor y el tuyo es asustante. Tú estás herido de muerte ya y te queda poco. Estás herido en la cabeza, ¿de acuerdo? Y te queda poquito, Satanás, para hacer de las tuyas. Así que mejor, si tú me recuerdas a mi pasado, como yo te recuerdo a ti en tu futuro, me parece que salgo ganando yo, ¿vale? Así que acuérdate de eso, cuando el enemigo venga a hacer de las tuyas en tu vida. Así que ahí tenemos ese primer anuncio de esas buenas nuevas, ¿no? Que un día se van a ir dando después más claramente. Aquí ya está como entrevelado, pero los teólogos lo ven así, como el primer anuncio del Evangelio, aquí un poquito camuflado. ¿Cómo vamos?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? ¿Alguien? Estoy corriendo rápido, mucho, estoy muy despacio, estáis aburridos, ¿vamos bien? Dime algo. ¿Vamos bien hasta arriba? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Muy bien, nada, no tienen preguntas, seguimos avanzando. Vale. Pues vamos al capítulo 4. Ya entonces hemos visto 3, los 2 primeros de la creación, el tercero el antagonista que aparece, que complica todas las cosas desde muy tempranito, complicándolo todo ya. Y en el capítulo 4 empezamos a ver pues más consecuencias, por así decir, ¿no? de este pecado que decíamos antes. Habíamos hablado de esta enemistad con el prójimo y con Dios. Aquí es un ejemplo muy claro de esta enemistad, ¿no? Producida por el pecado. En el capítulo 4 lo que tenemos ahora es la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? Los descendientes de Adán y de Eva, que esto es bueno por mandato de como Dios les había dicho, multiplicaos, ¿no? Crecer, fructificaos, hacer la tierra, todo esto, ¿no? Lo que le dan en los primeros, los mandatos que se le dan a ellos, pues lo llevan a cabo y tienen pues, la descendencia, empieza esta descendencia de Adán y Eva hacia adelante. Y pues tienen hijos, lo normal, ¿no? Cuando las personas se conocen en la intimidad, vienen los hijos y ahí aparecen Caín y Abel. Y en el capítulo 4 pues se nos cuenta qué es lo que ocurre con Caín y Abel, ¿no? Quizás ya todos son historias que todos de alguna manera en mayor o menor medida conocemos, pero lo que ocurre pues eso, ahí Dios de alguna manera demanda o pide una ofrenda y estas personas la van a hacer, Caín y Abel, la van a hacer, uno se ocupaba de las cosas del campo y otro se ocupaba de los animales. Y cada uno en lo que tenía, pues iba a ofrecer una ofrenda a Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una diferencia entre las ofrendas del uno y del otro, y a Dios le agrada la ofrenda de Abel, pero no le agrada la ofrenda de Caín. Ahora vamos a ver quizá por qué se sucede esto. El caso es que Dios ve con agrado la ofrenda de uno y no ve con agrado la ofrenda del otro, y de alguna manera esto suscita en Caín los deseos de acabar con el que lo había hecho bien, ¿no? Y eso lo vemos todo hoy día, estos rasgos de verdad. Si el compañero de trabajo la asciende, poca gente, ¡ay, qué bien que le han concedido a mi amigo!, ¿no? Así le puedo poner una traba para que se caiga y ponerme yo en su lugar y, ¿no? O me voy a meter en diferentes, la maldad que hay hoy día, pero sigue siendo pan de nuestros días, ¿no? Casos como este. El malo no puede soportar al bueno y de alguna manera hace pues, hasta este extremo, ¿no? De acabar con su vida. Entonces Caín acaba con la vida de Abel. Y el injusto acaba con el justo, por así decirlo, y básicamente esta es la historia que está contando el capítulo 4. Dice que vemos que amar a Dios y al prójimo está por encima de entregar ofrendas a Dios. No se trata de lo que yo tengo, de que tengo que hacer una ofrenda, ¿no? De que tengo que llevar una ofrenda. Las ofrendas son actos, al final, lo tenemos en el Nuevo Testamento, lo hemos predicado aquí alguna vez. En el Nuevo Testamento Jesús dice lo mismo: si vas a llevar tu ofrenda al altar, y recuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, porque no se trata de rituales. La vida cristiana no se trata de cumplir con rituales y de cumplir con ciertas cosas que nos hagan sentir bien o que parezcan que nos recallan nuestra conciencia. Se trata muchas veces mucho más del corazón, de las cosas internas, que de lo externo que hacemos. Y nosotros seguimos fijándonos a veces más en lo externo que en lo interno. Juzgamos más a la gente por lo externo que por lo interno, y cuando debería ser al revés. No se trata de simplemente cumplir con las ofrendas por cumplir, de decir ya las llevé. A Dios no le valió esa manera. Dice que uno hizo las cosas con excelencia y el otro no. Bueno, primero de Samuel 15:22 es otro ejemplo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a esa palabra de Dios es mejor que la grosura de los carneros. A veces podemos caer en esto, en todo un rito de sacrificios y pensar que porque estamos haciendo cosas, como estoy yendo a la iglesia, como ya yo doy mi diezmo, pues ya como es verdad, pues eso es todo, Dios debe estar contento conmigo. No se trata de lo que hago, se trata de la motivación interna que me lleva a hacerlo y la calidad de la excelencia que pongo a la hora de hacer las cosas. No se trata de hacer las cosas sino de hacerlas bien. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios, que dice, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Los dos hicieron la ofrenda, sí, pero hubo uno que puso excelencia y otro que dijo, da igual, ¿no? Cómo haga las cosas.
Uno dio las primicias, uno dio lo mejor que tenía y otro dijo, cualquier que más da, pongo ahí lo que sea, el caso es hacer la ofrenda, ¿no? Entonces no vale simplemente hacer las cosas por hacer, no vale venir a la iglesia, pues ya tiene que ya fue a la iglesia, pero si estás en la iglesia y estás pensando mal del que tienes detrás, del que tienes delante, tu corazón está mal, no estás haciendo las cosas con excelencia, no se trata tanto de lo que hago, sino de cómo lo hago. Esto es algo que nos queda aquí muy claro desde este capítulo 4 de Génesis. A través de este relato vemos de forma gráfica las múltiples consecuencias del pecado, esas que describíamos antes del capítulo 3. Es una manera muy gráfica de ver que este pecado trae esta enemistad, trae dolor, trae yo no sé cuántas cosas juntas en una misma historia. Ahora el hombre, en lugar de llevar la imagen de Dios, lleva la imagen del maligno, a quien ha decidido servir al obedecer su voz. Cuando el hombre obedece a Satanás, de alguna manera le está entregando como por así decirlo, el mando, ¿no? El poder. Dios había dicho, mira, tú estás para llevar mi honra, mi gloria, para darme gloria a mí y toma. Y algo que Dios me entrega, lo que el hombre hace se lo entrega. A la autoridad que venía de Dios se les entregaba a Satanás. De acuerdo, que era Satanás que tenía, por así decirlo, el control de la humanidad. Él es el príncipe, ¿no? Todavía de este mundo, pero viene el rey de reyes. De acuerdo, el rey de reyes es más que el príncipe, pero el príncipe tiene cierta medida de control, porque el hombre se la dio, el hombre se la entregó. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ese usurpador, ese maligno, lo que ha hecho ha sido reflejar su imagen en aquellos que le han servido un tributo por obedecerle. Y es lo que él está haciendo, no ha dejado de hacer y sigue haciendo, intentar reflejar su imagen en los hombres para que sean como él. Él es malo, quiere que los hombres sean malos. Él es traidor, quiere que los hombres sean traidores. Él es asesino, quiere que los hombres asesinen. Todo lo malo que él es, él quiere que la gente sea como él y le imite. ¿De acuerdo? Y vemos aquí, no como Caín, dice en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno, ¿sí? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿De acuerdo? No estaba haciendo, ni estaba llevando ofrendas a Dios, imagínate, pero era del maligno. ¿Se dan cuenta de la, ¿cómo se dice esta? La contradicción? Estás ofreciendo ofrendas a Dios, pero en tu corazón eres del maligno. No se trata de lo que yo hago, se trata más de algo más intenso, de algo más profundo, no tanto de mis acciones. Bueno, así que con Abel fuera del cuadro, con Caín mata a su hermano. Para Dios no es esto que pasa desapercibido, Dios lo ve, Dios lo permite, pero Él lo ve y Él también toma cartas en el asunto. Pero bueno, con Abel ya ahora fuera del cuadro, como representante de la justicia, dice que Abel era justo por la manera en que se conducía y por su corazón y por todo, dice que él era un hombre justo. Al estar este representante de la justicia fuera, por así decirlo, de la ecuación, solo quedaba Caín, que era el representante del mal, ¿de acuerdo? Así que Dios devuelve la esperanza a la humanidad al reponer la justicia con el nacimiento de Seth, ¿verdad? Ahora falta Abel, solamente queda Caín, pero entonces vuelve Adán a tener relaciones con su esposa y de ahí viene el tercer hijo. Después vinieron mucho más, hijos e hijas y todo, pero en ese momento viene Seth, que es como una reposición de Dios, de esa parte de justicia, de ese hueco de justicia que se ha creado en la tierra. ¿Verdad? Dios repone de alguna manera el hueco de Abel, o lo que Abel representaba, y viene entonces Seth, este otro hijo. Dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿verdad? Es como otra vez, al haber solamente maldad en la tierra con Caín y demás, esa parte había quedado floja, pero cuando viene Seth y su hijo Enos, de alguna manera otra vez se vuelve a reavivar esa llama de la esperanza, ¿no? De que la justicia pueda seguir presente en la tierra. Seth es quien da la continuidad a la simiente de la mujer, de la cual saldría el Salvador. Esta simiente que habíamos hablado, que aplastaría la cabeza, pues viene por el linaje de Seth, ¿de acuerdo? No podía venir por Caín, que era el representante del maligno, el representante del mal. Y Abel, que probablemente era de donde tenía que haber venido, no estaba. Entonces cuando viene Seth, de la línea de Seth, de Enos y de todos sus descendientes, es de donde va a venir el Salvador, donde va a venir el Mesías, para aplastar la cabeza del maligno y restaurar las cosas como estaban al principio. Cuando se habla en Lucas de la genealogía de Jesús, en Lucas 3:38, dice esto, empieza diciendo Jesús, era hijo de y tal, y llegas al versículo 38 donde dice, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios.
¿De acuerdo? Realmente de este linaje de Adán, de Set, que es este hijo que viene a reponer a Abel, y luego de Enos, de todo ese linaje, si continúa, vendría Jesús. ¿De acuerdo? Así que era importante que estuviera. Esta era la trama que hablábamos el otro día, ¿no? Era como que, y si tenía que venir del linaje de la mujer, este Salvador que iba a aplastar a la serpiente, y ahora de repente lo único que queda es malo. ¿Cómo va a venir un malo, un bueno? Dios mío, ¿qué vas a hacer? ¿Pero cómo se soluciona? Y es continuamente como un susto y un arreglo. ¡Ay, qué bien! No, pues ahora este ser parece que es bueno. Pues sí, venga, a través de ser viene el linaje. Y es continuamente esta tensión que a veces te va marcando en las pequeñas historias, se va marcando esta gran tensión de la metanarrativa que decíamos, ¿no? Del antagonista queriendo complicar las cosas. Pues se sucede en historias pequeñitas como esta, ¿de acuerdo? Que de repente no hay representante del bien en la tierra, de repente lo único que queda es el malo este que ha matado a su hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tranquilos, ¿y si ahora todas las que hubieran venido hubieran sido niñas? ¿Usted ha planteado eso? ¿Y si ahora todos los descendientes de Adán y Eva hubieran sido mujeres? ¿Dónde estaba el representante del bien que le diera continuidad a la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás? Señor, no puede ser, tiene que venir un hombre, tiene que venir un hijo, tiene que venir alguien que encima que no se haga otro Caín, porque encima ya sería, ¿no? Encima tendríamos 12 representantes del mal. ¿Qué vamos a hacer? Como esto ya ha pasado, ya es muy fácil verlo ahora de atrás, pero yo quiero que cuando tú leas las historias, que procures olvidar lo que pasó desde esta historia en adelante y te quedes solamente con la información que tendrías en ese momento. ¿Sí? ¿Qué información tenemos hasta aquí? Pues nada más que los 3 capítulos de antes, no, todo lo demás no había venido. Entonces, intentar meterte en esa trama de la historia en base a la información que tendríamos hasta aquí, no de lo que haya pasado después, es muy fácil, ¿no? Esto es como alguna película que ya has visto, pero cuando lo ves por primera vez es como que, ¡ay! ¿Y qué va a pasar, no? Entonces, como ya hemos visto la película, pues pierde emoción, pero tú intenta borrar de tu mente el resto de la película y quédate con la parte que hasta ese momento. Por eso es importante tener la historia cronológica en la mente, más o menos, porque así sabes qué cosas han pasado y qué no han pasado en el momento de lo que tú estás leyendo. Así te puedes meter mejor en el papel de la película. De acuerdo, así que el protagonista aparece para solucionar la tensión de la trama que provocó este primer asesinato. Este asesinato era un suspense. Bueno, aquí está la solución, con el nacimiento de Set en el capítulo 4. ¿De acuerdo? Más o menos. Leemos el 5, yo creo, y lo terminamos ahí, ¿vale? Lo vamos a dejar luego del capítulo 6 al 9, que es donde viene lo del diluvio. Lo dejamos ya para miércoles que viene, pero si les parece bien, terminamos con Terminamos con el capítulo 5, que está un poquito ahí colgadito, no tiene mucho. Si no, nos hemos pasado mucho de tiempo, ya que hora es 35. ¿Está bien o alguien tiene prisa? ¿No? Bueno, sí, podemos echarle, bueno, voy a intentar ir rápido. Genealogía, el 5, el capítulo 5, lo que nos cuenta básicamente estas genealogías de Adán. En esta línea genealógica aparece Enoc, el cual es destacable o se le puede destacar por 2 sucesos. Se dice 2 veces que caminó con Dios. Cuando se empieza a ver toda la genealogía, desde el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y llega un momento en que empieza a contar. Y vivió Set, en el versículo 7, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Vivió Enos, 90 años, y vivió Enos, y luego así va relatando todos y cada uno. Cuando pasa por todos y cada uno de ellos, simplemente dice quién eran y lo que vivió. No destaca nada más. Pero cuando llegamos a este personaje de Enoc, dice lo siguiente, en el versículo 22 y 24, o vamos a decir, en el 19. 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces, fueron todos los días de Jared 962 años y murió. El 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén fue la persona más longeva de la historia de la humanidad. 969 años. No ha habido nadie que viviera más que Matusalén. Y caminó, dice, después de decir que engendró a este hombre, a Matusalén, dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y 24, caminó pues Enoc con Dios por segunda vez, y desapareció, porque le llevó Dios. Y después vuelve a hablar de Matusalén y de los demás, y simplemente dice, Dios engendró a vivió tantos años y murió. Engendró a vivió tantos años y murió.
Pero él, este personaje no. Dice, este hombre caminó con Dios. ¿No? Qué interesante, a mí eso son detalles que se me vienen a la mente. No se trata de pasar los años y que te recuerden como que tuviste tantos hijos, viviste tantos años y desapareciste, sino qué legado dejaste. ¿Por qué más te recuerdan? Qué bonito que me recuerden de Juan Ángel, vivió, tuvo 4 hijos, se casó con una mujer preciosa, tuvo 4 hijos, que se me olvidó olvidar, y luego y murió, ¿no? Pues a mí me encantaría que dijeran, y caminó con Dios. Pues de rito. Que pudieran dejar ese piropo, ¿no? De mí, que de repente destacaran eso de mí. ¿Por qué? Porque sería una realidad. Este hombre caminaba con Dios. Y fíjate que se menciona pues esto, que pasa a ser una de las 2 personas en toda la Biblia que no ha gustado la muerte. Una cosa que muy pocos mortales les ha pasado, ¿no? Todos han muerto. Pero Enoc dice que Dios se lo lleva. Dios se lo lleva. Así como se llevó a quién más. Al profeta Elías, ¿no? Eliseo ahí dice, el manto. Elías también se va. Es arrebatado sin ver muerte. Son las únicas 2 personas que mencionan la Biblia que no gustan la muerte. Que simplemente Dios se los llevó y dijo, vengan conmigo. No tienen que morir. Qué bonito que no vivió con Dios, ¿verdad? Y qué bonito que este linaje de Set. De este Set viene este Nos, que dice que empiezan otra vez a buscar a Dios, que empiezan como a avivarse, y de ahí pues viene toda esta línea que aparece este hombre, este Enoc, y camina con Dios. Qué bonito sería que nosotros no solamente camináramos en la tierra, por la tierra, sino que camináramos con Dios. Que viviéramos los años que viviéramos, no fuera al final las cifras, anda, mira, este vivió 500, anda, mira, este 900, al final son datos anecdóticos. Este vivió 40, este vivió 90 y aquel 110, wow, este no. Y no se trata de lo que vivamos, se trata una vez más de la calidad de cómo vivimos. Y qué bonito sería que todos aquí pudieran decir de nosotros, tal persona, todos los que están aquí, murieron al año que pero lo importante no es eso, es que caminaron con Dios. Es que caminaron con Dios. Y probablemente a lo mejor estamos en estos últimos tiempos que Dios nos lleva. Y entonces nos unimos a Enoc y al profeta Elías también cuando esto suceda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que bueno, básicamente es una genealogía que viene ahí de todo esto. Más adelante los judíos les encanta esto de la genealogía. En Mateo empieza con una genealogía para ver realmente si este Jesús tenía que venir, tenía que tener este linaje, el Salvador tenía que venir de Eva, tenía que venir de ciertas, no puede venir de cualquier manera. Y los judíos eran cuidados a todo esto de las genealogías. También cuando se instituye la ley, si no eras de otra familia no podías hacer eso. Depende de qué cosas, ¿no? Dependiendo de dónde eras. Así que la genealogía para ellos era algo muy importante. Y aquí en el capítulo 5 se nos da toda esta genealogía de los descendientes de Adán, hasta que llegamos al capítulo 6, donde vamos a encontrar a este Noé, que siendo de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet, que es como termina el capítulo 5, y donde pues, va a ser otro hombre destacado dentro de esta genealogía, porque pues, con Noé va a pasar también ahora algo interesante. Así que lo dejamos ahí para el miércoles que viene, empezar con la historia de Noé, desde el capítulo 6 al 9, el diluvio y todo lo que se supone, cómo eso entra y encaja con la metanarrativa de Dios, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, vuelvo a decir, preguntas, comentarios, algo que podáis aportar, que queráis aportar. Bienvenidos. ¿Con quién se casó Set? Probablemente con una mujer. ¿Con quién se casó Set? Pregunta. Buena pregunta. No te la sé responder, Josu, así ahora en mi mente. Bueno, ahí no se menciona, cuando dan la genealogía no de todo se dice la mujer de este hombre era tal. En algunos casos sí, Abraham se casó con Sara, sí dice sí entra en juego la mujer, pero en muchas de las genealogías no te dicen la mujer porque no están interesados en hablarte de la familia que crearon esa persona, sino básicamente que tú veas que esa persona venía de tal linaje, porque el linaje venía básicamente por los hombres. Entonces por eso te van diciendo los nombres de ellos, pero no se detienen en decir que no quién se casó. Pero bueno, es una pregunta. Yo es que me he imaginado, Sí. no sé, a lo mejor estoy educada porque cuando Dios creó a Adán, a Eva, se dijo multiplicados, llenando la tierra. Yo quiero creer o creo que ellos tuvieron que tener hijos antes de Caín y Abel. Sí. Porque aquí lo leemos muy rápido, pero no sabemos el tiempo que sucedió desde que fueron puestos en el huerto hasta que la caída, ¿no?
Sí. Porque luego cuando pues maldice a la mujer, o sea, y pienso que esos hijos tuvieron que haber sido tenidos sin dolor o de una manera súper diferente a la que sucedió después de la caída, porque una de las cosas que le dice con dolor. O sea, para saber que vas a tener hijos con dolor, tienes que haber sabido que tuviste hijos sin dolor. Puede ser, o podría ser también que mira lo que te has perdido. Los hubieras dado sin dolor, pero ahora los vas a dar con dolor. Porque yo pienso que porque la pregunta de Josué será que con quién se casó. No tanto con el nombre, sino con quién se casó. Pienso yo, ¿no? Ah, O sea, con la buena mujer. Ah, es que tenía, los muchachos antes tenían, claro, no solamente tuvieron a Adán y Eva, tuvieron después, o sea, a Caín y a Abel, tuvieron después muchos más hijos e hijas. Pero no lo menciona aquí, no dice quién eran todos esos, pero hubo un montón, claro. Ah, no sabía, te había entendido mal la pregunta. Sí, como decir, si eran hijos, como si eran dos varones, ¿cómo se casan, no? ¿Con quién se casaban? Y claro, en esos tiempos también se casaban entre hermanos. Ahora no sucede, pero en esos tiempos, la primera vez, claro, no había otra manera de hacerlo, se tenían que casar entre los hermanos, todos eran familias y primos, y no pasaba como ahora, no, eran otros tiempos, eran otros momentos. Pero sí, no solamente tuvieron a ellos, a esos tres, estos lo remarcan o lo destacan porque pasa algo interesante con ellos y entonces te cuentan la historia que a través de ellos sucede, pero no es exclusiva. Decíamos el otro día que la Biblia no cuenta todo lo que pasó, así como de Jesús, no sabemos 1000 cosas que Jesús hizo. La Biblia dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría libros en el mundo que contuvieran todo lo que Jesús hizo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? El papel de la Biblia no es un libro de historia por sí, donde nos quiere dar todos los datos históricos de toda la gente, no. Lo que nos quiere es, a través de las historias que nos cuentan, nos va a dar un panorama de aquello que necesitamos saber para estar con Él, para conocer a Dios, para un día saber cómo llegar hacia Él, y con lo que hay aquí es suficiente, pero no es exclusivo, no es decir, fuera de aquí ya no pasó nada más, no, hay muchas cosas que pasaron que aquí no están, y entre ellas es que hubo mucha gente más, muchos más hermanos que tuvieron Abel y Caín, y hijos e hijas tuvieron también, y se casaron entre ellos, y pues así fueron como fueron haciendo las familias. Por eso Seth se casaría con una hermana, claro, con una hermana de la familia, claro, pero no sé el nombre. También he entendido mal la pregunta, gracias Damaris por aclararlo. Y sí, hay muchas dudas que lo que decimos, cuando te pones a leerla despacio, te surgen 1000 dudas. De todo eso cómo sería, todo eso aquello, pero siempre pensemos eso, la Biblia no está queriendo explicarte hasta el más mínimo detalle de todas las cosas, sino te quiere dar lo suficiente para que tú tengas suficiente material y más que de sobra para saber lo que tenemos que saber, que es esta metanarrativa general que decíamos el otro día, cuál era la intención de Dios, cuál era el plan de Dios y qué es lo que todavía Dios quiere hacer con nosotros. Y lo demás pues sería simplemente anecdótico, por así decirlo, ¿no? ¿De qué nos valdría saber que esta cosa que queremos saber? No iría a ningún lugar, es más simplemente satisfacer la curiosidad quizá, ¿no? Pero no hay ninguna pieza que Dios nos haya dado, que digamos, ay, que entonces el puzzle no está completo. Con lo que Dios nos ha dado, el puzzle está más que completo. Pero claro, sería interesante, ¿verdad? ¿Cómo sería? Está bien hablar de esas cosas también, no pasa nada. Muy bien, pues hasta aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por acudir y espero que nos podamos hacer el miércoles que viene y a ver si ya los manuales estarán, yo creo que sí, para repartirlos y ahí está todo esto y algunas cositas más que aquí no hay. Muy bien, que tengáis un buen día y una buena semana hasta el domingo o hasta que nos volvamos a ver.